El pasado fin de semana tuvimos que viajar a Gante, una ciudad súper hermosa de Bélgica llena de muelles, calles y edificios bellísimos. Y en los ratitos que tuvimos no dejamos pasar la oportunidad de visitar varios de sus monumentos históricos como la maravillosa iglesia de San Nicolás o el imponente castillo de los condes de Flandes, famoso por mantenerse prácticamente intacto y por contar con una de las más macabras colecciones de instrumentos de tortura conocidas en la historia, que fue lo que me dejó más choqueada y es lo que hoy me trae a compartiros otra de mis reflexiones. Por poner un poquito de contexto histórico sin enrollarme mucho. En principio este castillo se construyó en la Edad Media para alojar a los condes de Flandes en sus viajes para mantener la ley dentro de la provincia. Las torres, murallas y diferentes habitaciones son un reflejo del poder que tenían las personas que se alojaban allí en aquellos tiempos. Luego se usó como defensa contra los normandos y formó parte del campamento del ejército cuando los vikingos saquearon la ciudad. Fue casa de la moneda, empresa textil e incluso la cárcel municipal de Gante. Justo frente al castillo está la plaza donde se hacían las ejecuciones públicas que los condes ordenaban. Hoy en día las habitaciones son como museos en los que podemos ver una enorme colección única de armas e instrumentos de tortura. El gabinete del verdugo fue una de las salas que más me impresionó. Es una habitación subterránea del castillo que todavía conserva casi intactos una gran cantidad de los instrumentos de tortura que se utilizaron durante el tiempo que fue una prisión. La Edad Media es considerada la etapa durante la cual más métodos llegaron a diseñarse con el objetivo de causar el máximo dolor físico posible. Y es que durante esa época existía una enorme desproporción entre la gravedad del crimen y el castigo. Y a lo mejor es por eso que todavía pensamos que la tortura es cosa del pasado. Hablamos de tortura y rápidamente nos trasladamos a la Edad Media o pensamos en la Santa Inquisición. Pero la realidad es que la tortura no sabe de épocas. No mucho tiempo atrás fascistas y comunistas todavía la seguían usando como método. La tortura siempre ha existido, y aunque es cierto que los métodos de tortura se han ido aboliendo a lo largo de la historia y han sido condenados por la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, aún oímos casos recientes como el que ocurrió en el año 2003 en la prisión de Abu Ghraib en Irak. Entonces de lo que estamos hablando es de seres humanos usando técnicas o instrumentos para hacer daño a otros a lo largo de toda la historia de la humanidad, y de otros muchos que han incluso disfrutado de tales barbaridades. El ser humano ha demostrado de cientos de maneras su naturaleza destructiva. Hacia ellos mismos, hacia los demás, hacia la naturaleza. Así lo prueba nuestra historia y nuestro presente. Porque hoy en día la tortura sigue existiendo, solo que de otra manera. ¿Usted no está cansado de ver a seres humanos causando constantemente dolor y sufrimiento a otros? Obviamente no me refiero a que haya personas que tengan construido un subterráneo debajo de su casa con todo tipo de instrumentos de tortura. Me refiero a que todos los días conocemos casos de personas haciendo daño intencionalmente a otras personas ignorando cómo se puedan sentir. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué somos así? En el miedo, la codicia y el deseo de poder tanto a pequeña como a gran escala están los cimientos de la locura humana. Así que quizás para que nuestra luz brille de verdad, primero deberíamos reconocer conscientemente la oscuridad y la locura que también se encuentra dentro de nosotros. Desafiar nuestros propios esquemas mentales para despertar hacia un cambio más profundo que vaya mucho más allá de nuestra mente. Desde ahí es desde donde empezamos a despertar, a tomar conciencia y a darnos cuenta de que tenemos opciones. En el presente no solamente se usa la tortura física, sino también la psicológica en la que el dolor es reemplazado por el sufrimiento. Como por ejemplo los interrogatorios infinitos de horas y horas que se les hace a los sospechosos de algún crimen grave o algo así. Y conecto esto con el tema del que os quiero hablar hoy. ¿Qué conexiones y diferencias hay entre dolor y sufrimiento? El dolor es puramente físico, nos duele la cabeza o nos duele el pie. Pero el sufrimiento se encuentra en la dimensión psicológica y espiritual del ser humano. El dolor viene cuando nos duele el cuerpo y el sufrimiento cuando nos duele el alma. La Biblia, por ejemplo, no habla tanto del dolor y sufrimiento como del mal físico y el mal moral. El mal físico se refiere al dolor puramente físico y el mal moral al sufrimiento del alma. Ambos tocan al ser humano desde que nace. Nacer ya duele y eso al bebé también le hace sufrir. Lo han apartado de una forma súper violenta del único medio que conoce. Así que aparte del dolor físico, imaginen su sufrimiento. De modo que muy temprano ya aprendemos que el dolor es de naturaleza inevitable. Los dolores físicos que sufrimos a lo largo de nuestra vida son como una especie de ensayo para saber cómo enfrentar el día de nuestra propia muerte. Así que literalmente nos estamos preparando para morir desde el mismo día que nacemos.
Y por otro lado, como consecuencia de la evolución del cerebro humano, tenemos el sufrimiento. Una experiencia de tipo emocional que puede estar causada por pérdidas, malas experiencias, rupturas, traumas, etc. La zona del cerebro que nos habilita a sentir dolor o emociones es la misma que nos da la capacidad para darnos cuenta de lo que pasa en el mundo. Por eso, por ejemplo, ver sufrir a personas también nos hace sufrir, porque por naturaleza también somos seres empáticos. Aceptar nuestro sufrimiento y dejar de luchar contra lo que sentimos también nos lleva a darle otro significado al dolor físico. Hay estudios que demuestran que nuestras emociones y estado de ánimo influyen en la forma en la que percibimos el dolor. Por ejemplo, cuando estamos de mal humor también elevamos inmediatamente el nivel de dolor de lo que quiera que nos pase. Y que estar por un largo periodo de tiempo en un profundo estado de sufrimiento puede incluso hacer aflorar enfermedades. A mí me pasó, después de 2 años de sufrimiento extremo, hipotiroidismo, enfermedad crónica que me afecta en un montón de sentidos en la vida. Para mí el hecho de que el sufrimiento extremo se traduzca en intensos dolores físicos o enfermedades es otra prueba de que no somos solo cuerpo, sino que también somos alma. ¿Cómo nos podría doler físicamente el sufrimiento si no fuera así? Al contrario que el dolor, el sufrimiento es algo que no se puede medir. Cada persona tiene su propia sensibilidad única y su particular manera de expresar lo que siente. Así que tratemos de no juzgar a los demás de sensibles, exagerados o de lo que quiera que sea. Porque ¿qué sabemos nosotros realmente sobre los dolores, sufrimientos o todo lo que otros cargan? De lo que realmente está pasando dentro de la otra persona. No olvidemos que lo que para algunos con cierta genética, vivencias y madurez puede ser una insignificancia, para otros con otra genética, vivencias o madurez puede suponer un gran dolor o sufrimiento. Yo le enseñaba esto a mis peques en el cole usando 3 muñequitas, una de porcelana, la otra de acero y la otra de tela. Las dejaba caer una a una al suelo y siempre de la misma manera, misma distancia y misma fuerza. Pero obviamente el daño que le hacía a cada una era completamente diferente. Pues con las personas pasa igual. En lo que debemos trabajar es en cómo lidiamos con nuestro propio sufrimiento y umbral del dolor. Piense que si nos asusta nuestro dolor nos va a doler más. Así que tenemos 2 opciones. Podemos aceptarlo o resistirnos a él. Si nos resistimos le estamos añadiendo otra capa de sufrimiento al dolor que ya estamos experimentando. Pero si lo aceptamos inmediatamente cambia nuestra relación con él. Y sé que es fácil decirle desde aquí que simplemente lo acepte. Pero está probado, por ejemplo, que las personas con fibromialgia que sufren un dolor continuo y limitante son capaces de aceptar que el dolor va a estar ahí como algo habitual, lo que eleva el umbral del dolor de su cuerpo, que empieza a ignorar los dolores y las señales de alarma se calman porque ya no las necesita tanto. Y no le engaño, yo no le digo que conozca ni que exista un método mágico o que haga desaparecer el dolor. Cuando nos llega está ahí, es una realidad, lo sentimos. Lo que digo es que lo podemos modelar entrenando y acostumbrando a nuestro cuerpo a aceptar y experimentar el dolor con las pequeñas cosas que nos pasan en el día a día. De esta forma se nos hará un poquito más fácil lidiar con él cuando venga a atormentarnos, ya sea de manera temporal o porque padezcamos alguna enfermedad crónica. Cuando somos niños nos enseñan que el dolor es malo, no nos permiten experimentarlo y eso nos convierte en adultos débiles. Y censurar el dolor es un error porque en realidad el dolor no es debilidad, sino todo lo contrario. Es fortaleza. Es por eso por lo que dicen que en general las mujeres tienen mayor tolerancia al dolor. Porque desde pequeñas tienen una experiencia en dolor físico más amplia que los hombres, al sufrir, por ejemplo, fuertes dolores físicos con la menstruación y luego en la edad adulta al dar a luz. Y luego por otra parte tenemos a personas que se vuelven adictas al dolor o al sufrimiento. Cuando una persona carga con un cuerpo del dolor muy grande, por ejemplo, se puede volver adicta al sufrimiento. Hay algo en ella que siempre desea que algo malo pase, que busca la negatividad y la infelicidad, que no quiere que el drama se acabe. Continúa siempre hacia adelante invirtiendo el 100% de su energía en crear pensamientos negativos y en provocar sufrimiento a los demás. ¿Siente que sufre este tipo de pensamientos? ¿Es consciente de cuándo le vienen a la cabeza y de las emociones que le provocan? Si se mantiene consciente y presente en el aquí y ahora, lo podrá percibir en sí mismo como una violenta ola de emociones negativas que lo desbordan. Lo que está sintiendo cuando se activa el cuerpo del dolor es el dolor que hay dentro de usted. El cuerpo del dolor es un tema muy extenso del que quiero hablar desde hace mucho tiempo, pero en el que hoy tampoco me voy a parar demasiado. En definitiva, esto sería estar hablando de una adicción al sufrimiento del alma. Y también hay personas que de alguna manera sienten placer ante cierto tipo de dolores físicos, como por ejemplo las personas que practican bondage, sadismo, masoquismo y un largo etcétera en el que me pierdo porque en esto sí que no estoy nada puesta. Oye, que lo respeto, es solo que nunca entendí demasiado. Sé que duele y a partir de ahí ya no me llama la atención.
pero me causaba curiosidad el motivo que lleva a muchas personas a disfrutar del dolor. Así que investigué. Y tiene toda su explicación. Resulta que el dolor hace que el sistema nervioso central libere endorfinas, que son las que nos empujan al estado de euforia como lo haría cualquier operación. Estas traviesas endorfinas que produce nuestro cuerpo son proteínas que influyen sobre los receptores del cerebro y evitan la liberación de los químicos que se necesitan para la transmisión de las señales del dolor. De modo que literalmente la sensación de dolor está bloqueada por el mismo cuerpo. Yo misma he traspasado durante toda mi carrera mi propia barrera del dolor en mis entrenamientos para mi trabajo. Sobre todo los entrenamientos de circo en los que me jugaba la vida en mis telas. Y os puedo asegurar que es real. Recuerdo que solía llegar a tal punto de agotamiento físico que llegaba a pensar que me iba a desmayar. Pero después de esto, mágicamente el dolor desaparecía y una explosión de nueva energía renovada me volvía a empujar a la acción. En cierto modo, el dolor físico es el sistema de alarma de nuestro cuerpo. Nos avisa de que algo va mal, de que estamos en peligro, de que nuestra salud o incluso nuestra vida están en riesgo. Yo me pasé 11 años en gira con un espectáculo en el que tenía que hacer acrobacias en el aire teniendo una vértebra rota. Durante todo ese tiempo estuve resistiéndome y negando los dolores que me provocaba la lesión porque no me permitía caer, parar o fallar profesionalmente. Incluso llegué a salir muchas veces a escena a hacer mi número aéreo sin sentirme del todo ni las extremidades y con la vista súper borrosa. Todo por el vértigo que me provocaba la lesión. Al final me tuve que operar, sí, pero ni para recuperarme de la intervención me di unos días. Igual me pasó con la epicondilitis que tengo en el codo, tendinitis de hombro y rodilla, problemas de cadera o cuando perdí un riñón. Todo lesiones que yo misma me provoqué por ignorarme a mí. Es increíble cómo la naturaleza de nuestro cuerpo nos habla si somos capaces de oírla. Pensar sobre el hecho de que nuestras propias endorfinas puedan bloquear nuestro dolor me ha hecho imaginar lo terrible que sería vivir sin sentirlo, sin darnos cuenta de lo que nuestro cuerpo sufre y sin poder remediarlo. Yo traté de vivir resistiéndome a mis dolores y casi me mato sin querer. Y si no lo hice fue porque sabiamente mis dolores se volvieron tan insoportables que me obligaron a ir al doctor. Esa inconsciencia me dejó con muchas lesiones y dolores crónicos con los que todavía convivo hoy en día. Y también por este motivo es que hoy quería especialmente hablar con vosotros de esto. Mis dolores físicos también están ahí. Soy consciente de ellos y en el presente trato de darles todo el amor y el cuidado que no les di en el pasado. No olvidemos que no estaremos aquí para siempre. Tratemos de atravesar los sufrimientos y momentos de dolor sin resistirnos y con toda la dignidad que podamos. Seamos conscientes de que las experiencias más duras son las que nos fortalecen, nos hacen resilientes y nos ayudan a despertar.